Buenas tardes para todos y para todas. Un saludo desde Colombia, desde el departamento de Caldas, especialmente desde la ciudad de Manizales, una región ubicada en la zona central andina colombiana, muy ligada históricamente a la producción cafetera, sobre lo cual hablaremos un poco más adelante. Bueno, me han invitado para que comparta con ustedes unas reflexiones en torno a tres temas, básicamente. El primero tiene que ver con una perspectiva de trabajo por la paz y de la paz que hemos venido desarrollando desde hace algunos años y que de alguna manera busca modificar también la agenda de investigación en las ciencias sociales y generar otras rutas de trabajo de la paz y por la paz en este entorno tan conflictivo que es el de Colombia. En segundo lugar, pues plantear algunas ideas en torno a lo que puede ser la relación entre la construcción de la paz y las políticas públicas con enfoque territorial. Y en tercer lugar, mostrarles de manera rápida una experiencia de trabajo situado, de investigación en los territorios que han sido afectados por el conflicto armado en esta región de Colombia, en la que estamos hoy hablándoles a ustedes. En Colombia, la investigación de las violencias ha copado la agenda académica y ha ocupado el interés de los investigadores desde hace más de 50 años. Es muy conocido, por ejemplo, el hecho de que en Colombia, para el mundo entero, por iniciativa de unos investigadores como Orlando Falsborda, como Eduardo Maña, en fin, la violentología se constituyó en una línea de trabajo muy poderosa. El examen de las causas, de las dinámicas y de los impactos de las violencias, especialmente las violencias que en Colombia han tenido como esa característica política y de disputa por la tierra, pues han sido materia de investigación por muchos académicos e investigadores de diferente origen. Y eso, a nuestro modo de ver, pues ha generado que la investigación para la paz se constituya como una especie de posibilidad al final del camino de la investigación de las violencias. Dicho de otra manera, en Colombia la investigación en torno a las violencias ha tenido tal capacidad de llenar la agenda que no se ha hecho realmente una investigación de la paz y para la paz. Esto tiene una implicación incluso en el orden epistemológico, en la medida en que quizás se plantee que las paces, o la paz en singular, como se le suele llamar, es como una especie de allí mitológico, un lugar que solamente puede acontecer al final del camino de las violencias. En los últimos 30 años, probablemente, la investigación de y para la paz ha sufrido unos cambios significativos y se ha convertido en un campo de indagación en sí mismo. De hecho, en los últimos 20 años se viene hablando con insistencia de la investigación de la paz desde la paz. Podríamos generar algunas reflexiones en torno a esto, pero de manera sintética quiero plantear lo siguiente. Hoy en la investigación de paz a nivel internacional han ocurrido unos giros, unas transformaciones de la perspectiva de trabajo que son supremamente ricas y sugerentes. Voy a señalar un par de ellas. La primera es que la investigación de la paz se ha zafado, por decirlo gráficamente, de la investigación sobre las violencias y se ha trasladado al terreno de los conflictos. Hay unos trabajos extraordinariamente ricos que han permitido, por ejemplo, plantear que si la llevamos, la investigación de la paz, al terreno de los conflictos, ya no la vamos a concebir exactamente como un sucedáneo de las violencias, sino que la podemos plantear como una posibilidad que emerge ante la existencia de un conflicto. De manera muy simple, podríamos decir que ante una situación conflictiva, ante una situación de tensión, ante una situación de antagonismo, es posible que ocurran tres situaciones. Una, que se genere una condición de violencia,
cuando una de las partes quiere superponerse sobre la otra, que las partes evadan el conflicto y lo dejen en una condición que podríamos llamar de conflicto latente, o que las partes busquen dispositivos de mediación que les permita generar acuerdos, consensos, que les permita generar salidas no violentas a la situación conflictiva. Y en estas perspectivas de trabajo reciente, esas transformaciones, gestiones y regulaciones positivas de los conflictos generan una experiencia de paz. Y aquí hay una implicación también en términos epistemológicos muy rica, y es el hecho entonces de reconocer por esta vía que es posible encontrar construcciones de paz aún en medio de escenarios de conflictos y violencias exacerbadas. En términos académicos, esta línea de trabajo que permite reconocer experiencias, situaciones, acciones pacifistas aún en medio de conflictos y violencias, entendamos entonces que son el producto de generar transformaciones positivas de los conflictos sin que necesariamente toda la conflictividad se transforme. Esas dinámicas en el lenguaje académico se están conociendo como paces imperfectas. En el documento que ustedes van a recibir como complemento a esta charla que estamos haciendo ahora, pues hay un nivel un poco más detallado de esta perspectiva de trabajo de las paces imperfectas. Ahora, si es posible entonces plantear que la paz no es solamente una utopía al final del camino de las violencias, como un lugar por construir, sino que también se puede reconocer en cualquier tiempo y lugar, esto va a tener una implicación enormemente rica e influyente sobre dos cuestiones a las que quiero hacer referencia. Primero, sobre la paz en los territorios, y segundo, sobre el diseño, la formulación, la implementación y la evaluación de las políticas públicas. Bueno, ¿por qué esto va a ser influyente en la paz territorial? Y voy a poner el caso colombiano hoy. Saben ustedes que en los últimos 8 años, quizá un poco más, si quitamos la fase secreta de las negociaciones, generalmente en la literatura se reconocen como los últimos 6 años, como el periodo en el cual los delegados del gobierno y las FARC se sentaron a generar todo este proceso de diálogo que condujo a un acuerdo firmado a finales del año 2016. En todo ese proceso, desde el inicio, las partes tuvieron una coincidencia en términos de hablar de la paz como una construcción que necesariamente debía tener un enfoque territorial. Esto en la literatura implica que es necesario reconocer que el conflicto armado colombiano ha tenido unas dinámicas diferenciales en función de las condiciones que cada uno de los territorios tiene. Por lo tanto, la construcción de una línea de trabajo en torno a la implementación de los acuerdos y la generación de una paz política en esos territorios tiene que tener como punto de partida el reconocimiento de esas diversidades. Si le echamos mano a algo que acabamos de dejar aquí, que es este enfoque de la paz imperfecta, implicaría que la paz territorial, para el caso colombiano, y creo que esto se puede reflexionar en otros contextos, necesariamente no solamente debe reconocer las conflictividades allí, los daños causados, las dinámicas de la confrontación armada, sino que también la paz territorial debe reconocer la capacidad de las personas, de las organizaciones, para transformar esas realidades conflictivas en los territorios. De una manera más llana, en Colombia, en los territorios donde han tenido escenario las confrontaciones armadas con todas las implicaciones humanitarias que de ellos se derivan, en los territorios hay innumerables actores que han jugado un papel determinante en la búsqueda de salidas no violentas a los conflictos. Organizaciones que han trabajado en la perspectiva de derechos humanos,
personas que se han convertido en mediadoras fundamentales para buscar salidas distintas a la atrocidad de la guerra, instituciones que han jugado un papel fundamental en la generación de formas de vida, de estilos, de calidades de vida que permitan quitar estos caldos de cultivo que alimentan la confrontación armada. Por lo tanto, el enfoque de paz territorial no solamente sería pensar el asunto desde los motores de las violencias, sino que también el enfoque de paz territorial implica encontrar allí y enlazar con las organizaciones y personas, insisto, que son constructoras de paz. Y por otro lado, la perspectiva de la paz imperfecta, el reconocimiento de la capacidad creadora de la gente en escenarios de conflictos y violencias, va a tener una implicación en políticas públicas, dicho de manera muy general, de esta forma. Uno, las políticas públicas no serán solo acciones del gobierno. Bueno, en esto hay una gran literatura, mucha parte de la literatura coincide en que hasta la llegada del neoliberalismo y la puesta en escena de las transformaciones institucionales y constitucionales que lo posibilitaron, en el caso de Colombia la Constitución del año 91, hasta ese año las políticas públicas solían ser reconocidas o consideradas como la acción del Estado, la acción unilateral del Estado. A partir de la Constitución del 91 y de todas estas transformaciones ligadas a la agenda del consenso de Washington, que llegan a América Latina para activar de otra manera los mercados, insertarlos en la economía internacional, pero también transformar la acción del Estado. Aquí las políticas públicas van a jugar en el neoliberalismo un rol distinto, que es la de activar la vida local y la de convertirse en formas de enlace entre el Estado y los ciudadanos. Claro, esto podría significar que todo intento de pensar la política pública como procesos de diálogo local entre distintos actores pues va a tener como esa característica neoliberal, pero yo creo que aquí lo que se están confundiendo o poniendo sobre el escenario son dos agendas: el propósito neoliberal de la descentralización y de la activación de la vida local, pero también las muy antiguas pretensiones y luchas locales por generar mayor capacidad e intensidad de incidencia en las decisiones locales. Entonces, vistas de este modo, las políticas públicas en términos territoriales pues tienen un papel determinante en la medida en que se convierten en dispositivos de mediación entre distintos actores en el territorio, pero pensadas desde la perspectiva de la paz. Las políticas públicas van a tener, para el caso particular de Colombia, varios propósitos que voy a mencionar muy rápidamente. Uno, el trabajo de implementación de los acuerdos. Mucha parte de los acuerdos, por decirlo de una manera, el 75% de los contenidos de los acuerdos en Colombia están más ligados a temas de desarrollo y de calidad de vida y de condiciones de vida que a la salida política del conflicto. Y en esa medida las políticas públicas territoriales son centrales. Y por otro lado, también estas políticas públicas con enfoque territorial para la construcción de la paz no solamente se dirigirán a disminuir los daños o mitigar los daños causados por el conflicto armado, sino que también tendrán un papel como potenciadoras de la capacidad de construcción de la gente en los territorios. Bueno, este es un marco general muy rápido que, reitero, ustedes encontrarán con un poco más de detalle en el texto que les van a hacer llegar en los próximos días. Ahora vamos a mirar entonces qué hemos hecho con estos conceptos, con estos planteamientos y qué metodología hemos utilizado para trabajar en los territorios esa relación entre paz y políticas públicas. Siempre sospecho hablar de paz en singular porque hace una alusión muy directa, tiene una connotación muy poderosa con la finalización del conflicto armado. Es quizá preferible hablar de paces en la medida en que nos permite mirar múltiples dimensiones
y potenciales de la creación humana. Entonces vamos a mirar qué es lo que hemos hecho en términos de la investigación en los territorios. Bueno, aquí tenemos una descripción muy rápida de antecedentes de investigación que hemos realizado con grupos de profesores y de estudiantes en la Universidad de Caldas, que tienen como punto de partida, por ejemplo, el trabajo en torno a los análisis de política pública, sobre todo en los periodos del 2000-2004, cuando en esta región el conflicto armado se exacerbó y generó una gran oleada de desplazamientos forzados, y que nos llevó a examinar el alcance de las políticas públicas para la atención a la población en situación de desplazamiento, a mirar qué interpretaciones tienen esas políticas públicas en torno a las causas del desplazamiento forzado. Aquí hay una posibilidad muy rica de trabajo en políticas públicas, y es mirar qué hay detrás de ellas, qué es lo que está pensando el diseñador de política pública cuando quiere, con un dispositivo como este, transformar una realidad conflictiva. Y encontramos, por ejemplo, que en las interpretaciones de política pública lo que hay es básicamente un intento de ver a la población moviéndose, pero no un intento de mirar las causas que rodean esa condición de desplazados. Por ejemplo, las disputas por la tierra, los nuevos ordenamientos territoriales, el uso de las personas como dispositivos de guerra, etc. Los enfoques de las políticas también los examinamos en ese momento, y los procesos de participación de la comunidad. Y a partir de este momento, nosotros, por ejemplo, al hacer el examen de la participación, decidimos romper con esta definición de política pública, en la medida en que esto más bien en su momento eran políticas de gobierno que en algunos casos trascendieron a políticas de Estado. Este fue un primer momento de investigación entre el año 2000 y el 2004. Más adelante, con algunos colegas de la Universidad de Caldas, decidimos hacer una agenda de investigación en las subregiones del departamento de Caldas que han sido más afectadas por el conflicto armado, y a través de talleres con actores locales, con comunidades, con líderes sociales, con personas de las instituciones, decidimos ordenar los temas, priorizarlos y ubicar como dos dimensiones de trabajo a partir de ese inventario de temas, que luego nos van a permitir más adelante, con estudiantes de maestría, con profesores, hacer una serie de trabajos que están sobre todo orientados a mirar conflicto armado, desarrollo e identidad. Y en los últimos tiempos, muy en el contexto de los acuerdos de La Habana y de todo el ambiente social y político que ha rodeado esta discusión, y en la perspectiva del trabajo territorial, hemos trabajado en este proyecto que se llama Capacidades Socioculturales para la Construcción de Paz en 3 subregiones del departamento de Caldas. Estas capacidades socioculturales pues son materia de discusión conceptual, pero podríamos decir que básicamente tienen que ver con el trabajo con jóvenes, de jóvenes con repertorios artísticos, y que se han agrupado en una metodología que se llama laboratorios de co-creación, que al mismo tiempo buscan un producto que es la construcción de la política pública como un proceso vivo, no solamente como un documento. Bueno, estos son antecedentes de esta investigación. El enfoque en el cual trabajamos es el enfoque de la paz imperfecta, lo cual implica, lo digo de nuevo, que la paz no es una paz en singular, son paces, y que además no es una paz utópica o al final del camino de las violencias, sino que son construcciones humanas que se pueden reconocer en cualquier tiempo y lugar, incluso en escenarios de violencias exacerbadas. Utilizamos unas metodologías propias de este enfoque de la paz imperfecta que nos permiten analizar las conflictividades y de ahí hacia adelante examinar también los procesos de mediación y otros tipos de contenidos de la construcción de la paz. Bueno,
Unos elementos también de contexto rápido para mostrar en qué condiciones trabajamos, sobre qué situaciones trabajamos. Este es el mapa de Colombia. Digamos que las zonas más oscuras, no sé si las puedan ver, las zonas aquí de un color más oscuro, insisto, son zonas de cultivo de café. Este es el nororiente de Colombia, por aquí entró el café y hacia mediados del siglo XIX se constituyó en la base de la economía colombiana y particularmente se ubicó la producción, la mayor parte de la producción en la zona central andina del país. Eso hizo que la región cafetera, esto que se conoce como el eje cafetero, tuviera un desarrollo relativo, un desarrollo comparativamente mayor en términos económicos, en términos de infraestructura, en términos de indicadores sociales que el resto de las regiones del país. Este es el departamento de Caldas, donde estamos ahora, son 27 municipios, ligado, insisto, históricamente al café. A partir del año 1989, con la llegada del neoliberalismo, se desata una crisis que se ha conocido como la crisis cafetera en estos territorios, y aquí, que era, digamos, una región blindada de la confrontación armada que se vivía o se ha vivido en Colombia, para mencionar solamente un punto de referencia desde mediados del siglo XX, esta región del departamento de Caldas parecía no haber sido afectada tan intensamente como las otras regiones del país. Y todo eso se considera que era el producto de una economía y también de una institucionalidad muy fuerte y poderosa que hacía que esta región estuviera protegida, por decirlo de alguna manera, del conflicto armado. Sin embargo, con la crisis del café desatada del 89 hacia adelante, insisto, en el contexto del neoliberalismo, de la llegada del neoliberalismo, la región cafetera entró en la peor crisis de su historia, no solamente en el terreno económico, sino con profundas implicaciones sociales, ambientales y políticas. De los años 2000 hacia adelante, el territorio se constituyó también en escenario del conflicto armado. Este pedacito que estamos aquí viendo manchado es el municipio de Pensilvania, un municipio cafetero que posteriormente también ha combinado esa vocación cafetera con otros productos, especialmente la madera, donde la confrontación armada produjo masacres y que no quedó ni mucho menos al margen de toda esta situación vivida en el territorio. Y está aquí presente en esta ayuda porque es el territorio, uno de los municipios donde desarrollamos el proyecto que enseguida vamos a contar. ¿Cómo podemos construir o apoyar en la construcción de paz en los territorios? Esa es la pregunta de partida con el cual un grupo de investigadores, insisto, profesores universitarios, estudiantes de maestría y en distintos programas académicos, en filosofía, en las áreas sociales, en fin, con ese punto de partida, con esa pregunta inquietante de cómo podíamos aportar a la construcción de la paz, pues formulamos un proyecto que tiene como propósito partir de las capacidades creadoras de la gente, especialmente de los jóvenes, aunque este no fue un punto de partida, lo fuimos encontrando en el camino. Fueron los jóvenes quienes más aprovecharon, más concurrieron, más energía desataron en el proceso, para con ellos diseñar políticas públicas vivas para la construcción de la paz. Y cuando decimos políticas públicas vivas, es porque no se refiere solamente a la elaboración de un documento con unos lineamientos, sino que se trata de un proceso de apropiación en el cual la capacidad política de los jóvenes y de los habitantes del territorio se puede desatar. Voy a pasar un poco esta parte tan formal para contar metodológicamente, para narrar también lo que ocurrió con la investigación. Decimos que es un enfoque plurimetodológico y
rigurosamente vivencial, centrado en la interacción de los participantes. En esta fotografía, pues lo que queremos también es registrar cómo con jóvenes, especialmente con mujeres, en escenarios, en ocasiones académicos, o también en escenarios que tienen que ver con espacios abiertos, hicimos una primera tarea que fue la de identificar, caracterizar y comprender la conflictividad del tiempo del conflicto armado, pero también las conflictividades emergentes en este periodo del posconflicto, como se le ha llamado eufemísticamente en Colombia. Este modelo que está aquí presentado en el tablero es básicamente una manera de mostrar cómo en el trabajo conjunto entre profesores y comunidades fuimos diseñando paso a paso la ruta metodológica. La gente, por ejemplo, se interesó en un principio en saber quiénes habían generado y quiénes generan la violencia, qué hechos recuerda la gente de los tiempos de la violencia, pero también la gente se interesó en conocer quiénes han construido convivencia en el municipio, qué repertorios han utilizado. Parte de este proceso nos condujo, por ejemplo, a diseñar este tipo de rutas, de líneas de tiempo, que muestran o periodizan la dinámica conflictiva en el territorio, tanto en las épocas del conflicto armado, como por ejemplo en los tiempos recientes, donde la gente dice que las cuestiones conflictivas ya no son tan propias de las disputas armadas, sino más bien, por ejemplo, del feminicidio o de los temas, o de otros temas, como por ejemplo los ambientales. Para ir cerrando un poco el proceso metodológico, mostrado de manera muy general, digamos que fueron varios espacios abiertos con jóvenes que en permanentes diálogos nos permitieron hacer caracterizaciones, utilizando también herramientas propias del trabajo académico, caracterizaciones sociales, económicas, que entre otras cosas contribuyeran a mejorar la calidad y la cantidad de la información en los territorios, en este caso en el municipio de Pensilvania, en distintos espacios. Creo que está bastante opaca esta ayuda, pero digamos que estos son salones abiertos donde convocamos a jóvenes de las zonas rurales y urbanas. Aquí créanme, hay una fotografía donde estamos en un parque central con jóvenes de los colegios que nos ayudaron en el proceso de obtención de la información. Y por último, en lo que tiene que ver con las huellas del proceso, una de las cosas más ricas fue que, además de reconocer, examinar la conflictividad del tiempo pasado y presente, organizarla en líneas de tiempo, también los artistas locales, especialmente los fotógrafos y escritores, hicieron un trabajo que nos ha permitido hacerle un homenaje a los constructores de paz en los tiempos pasados y presentes. Esto lo hemos llamado los perfiles de los constructores de paz. Son fotografías con textos de ellos, con los cuales hemos hecho, por ejemplo, exposiciones itinerantes y que han permitido también dar el aplauso necesario a quienes han trabajado por la paz en medio de tantas adversidades. Con todo este material, tanto las comunidades como los académicos, pues nos comprometimos en hacer eventos en el territorio que permitieran, a través de foros públicos, comenzar a ventilar los resultados de este trabajo, experiencia. Hoy ya estamos comenzando a cerrar el proceso en lo que tiene que ver con la participación, especialmente de los investigadores desde la Universidad de Caldas. Tenemos aquí una ruta que muestra en 5 momentos lo que ha sido el proceso hasta la llegada a este punto, que es el de contar con una política pública, tanto en el documento de política pública que será presentado en próximos días por parte de los jóvenes a las autoridades públicas, al consejo local. Además, el documento será un instrumento de negociación muy rico, porque estamos en Colombia en un tiempo de debate electoral
de cara a unas elecciones locales que serán el 27 de octubre y en los cuales también habrá una prueba de qué tanto hay en los territorios intereses en construcción de la paz. Entonces, con esta ruta, con este documento y con la idea de que es una política viva en la medida en que está también en la acción de las personas y sobre todo allí, comenzamos entonces a hacer el cierre del proceso. Bueno, estos son como algunos de los contenidos del documento, de lo que se ocupan los jóvenes, por ejemplo, sus propuestas en materia de infraestructura y equipamiento, en la construcción de capacidades en terrenos incluso ambientales, de la acción ambiental, en fin. Quiero entonces, aquí hay algunas fotografías de la manera como se utilizan estas técnicas del metaplan, entre otras, para hacer la organización de las ideas y la priorización de las ideas. Este tipo de técnicas de amplio uso en el trabajo social y comunitario, pues se emplearon aquí para ordenar la información. Pero quisiera cerrar con lo siguiente. Hay quienes consideran que en Colombia los acuerdos de paz y la construcción de la paz está básicamente centrada en un acuerdo entre el gobierno y un sector de las guerrillas. Y si bien los acuerdos que se firmaron en diciembre del 2016 comprometen dos actores, no es cierto que sean ellos los responsables directos de lo que ocurra en la construcción de una manera de vivir distinta. Esto es un asunto que nos compete a todas y a todos los colombianos y que, como quizá lo queremos mostrar en este tipo de trabajos tan al vuelo, exhibidos tan al vuelo, suponen una acción decidida en el ámbito territorial. Y en segundo lugar, quizá también lo que hemos aprendido aquí es que las políticas públicas que suelen ser tan desprestigiadas porque se consideran como dispositivos del Estado para perpetuarse o mantener estados de cosas, aquí pueden ser consideradas como una manera de generar enlaces entre el Estado y la comunidad, en el cual la comunidad puede ampliar su rango de incidencia. Y en tercer lugar, es particularmente rico, como nos ha acontecido en este y en otros procesos más recientes, que quienes están llegando para hablar, para debatir y para ser parte de la vida política local son especialmente los jóvenes. Vuelvo al documento, allí encontrarán tanto los conceptos más en detalle, insisto, como quizá más precisa esta experiencia que les cuento hoy. He enviado como banda unas preguntas para que conversemos en el foro y bueno, ha sido un placer, muchas gracias a Jorge que está aquí detrás de la cámara y hasta otra oportunidad.